y pobredumbre espiritual. Por eso es necesario exponer la palabra de Dios de una forma clara y precisa, reconociendo su suficiencia y autoridad en la vida cristiana. Presentamos el programa radial Contexto Bíblico, un programa para aclarar grandes verdades y esclarecer falsas enseñanzas a la luz de la palabra de Dios. Este es un programa exclusivo de Radio Restauración. Contexto Bíblico. Sean bienvenidos. ¿Cómo están, queridos hermanos? Tengan ustedes muy buenas noches. Una vez más, acompañándoles en este espacio, Contexto Bíblico. Así es, en este espacio que hemos denominado ya alrededor de ya casi 3 años ya que van de programa, donde nos reunimos todos los días miércoles, así es, a hablar de la palabra del Señor, a relacionar verdades bíblicas con mucho contexto, obviamente contextualizado a través de la palabra del Señor. Le doy las gracias a quienes ya están en sintonía. Si tú nos estás viendo desde cualquier lugar del extranjero, desde cualquier lugar de Chile, también de regiones, te damos la más cordial bienvenida y decirte que seas bienvenido a este tiempo de radio que lo hacemos simplemente para glorificar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la resurrección de Cristo. Si bien es cierto que en este mes de abril el mundo cristiano celebró lo que es Semana Santa, muchos de nosotros también, sobre todo acá en la radio, estuvimos compartiendo algunos espacios relacionados a esto, relacionado a la semana que tuvo nuestro Señor, comenzando desde la entrada triunfal a Jerusalén, ya cuando el Señor fue recibido como un rey, ya. ¿Se acuerdan? El pasaje que usted puede leer en las Escrituras, en los Evangelios, cuando el Señor entra montado en un pollino, y muchos salen al encuentro de él y arrojan hojas de palma sobre él, y el Señor entra como una persona de mucha importancia a Jerusalén. Y ahí, bueno, desde ahí ya empieza todo lo que conlleva a la última semana que el Señor estuvo ahí, y después acontecen los hechos que se relatan en los Evangelios. Y en esta oportunidad, querido hermano auditor, vamos a estar hablando acerca de la resurrección de Cristo, de la resurrección de nuestro Señor. Así que te invito a que tú no te apartes de la sintonía. Si tú quieres dejarnos algún mensaje, estamos en vivo e indirecto, así que podemos desde ya a lo mejor saludar a alguien que
que quiera ser saludado en esta oportunidad a través de los micrófonos de Radio Restauración. Bueno, también no quiero dejar pasar de lado, a lo mejor ya ha transcurrido el tiempo, pero si usted no lo sabía, en Chile, hoy 14 de abril, se celebra de manera oficial el Día del Locutor Radial. Así que no quiero dejar pasar también esta fecha importante para todos los que nos gusta la radio, para todos los que estamos detrás de un micrófono, para los que somos locutores de radio. Así que vaya un cordial saludo para todos los locutores radiales, bien, ya sea de distintas radios, de radios seculares y a la vez también radios cristianas, ¿por qué no? También tenemos muy buenos locutores en lo que son radios cristianas. Así que vaya un cordial y cariñoso saludo. Bien, si usted no lo sabía, hoy día en Chile, claro que se celebra el Día del Locutor Radial. Bien, sigamos entonces. Un datito que le quería pasar ahí, no quería dejar pasar por alto esto. Bien, como les comentaba, entonces vamos a hablar en esta oportunidad y en esta primera media hora de programa, vamos a hablar acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un número WhatsApp, si usted se quiere comunicar con nosotros, si quiere saludar a alguien en esta oportunidad, el número es el más 569 48 90 16 85. Así es. Si usted nos quiere escuchar a través del extranjero, www.radiorestauracion.cl. Y si usted nos está escuchando a través del dial FM, a través de la 97.1 FM aquí para todo San Pedro, también un cariñoso saludo. Estamos en vivo y en directo saliendo desde los estudios de Radio Restauración. Bien, la resurrección de Cristo, como les comenté que íbamos a hablar en esta oportunidad, y que es algo de mucha importancia, porque sabía usted que sin la resurrección de Cristo, sin que simplemente el Señor haya resucitado, su muerte sacrificial, el sacrificio que nuestro Señor hizo en la cruz, lamentablemente no va a proveer no provee la base, digamos, para la salvación, para que nosotros prediquemos este evangelio. Por lo tanto, esa es la base que provee para la salvación, la resurrección. Entonces, sin la resurrección de Jesucristo, su muerte sacrificial no provee la base para la salvación de los pecados. Y para esto quiero ir a 1 Corintios, capítulo 15, y voy a leer algunos textos acá, desde el capítulo 13 al 19, que dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aunque estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Bien, ahí leíamos entonces. Por tanto, claro, no considerar la enseñanza bíblica de que Cristo, de la enseñanza bíblica respecto a la obra de Cristo, puede acabar con la muerte expiatoria. Dado que entonces que tanto que Jesús como los escritores del Nuevo Testamento declaran que los hechos relevantes sobre Cristo han sido revelados por medio de los profetas del Antiguo Testamento. Las profecías hablan claramente de esto en el Nuevo Testamento. Entonces es importante considerar las pruebas textuales que respaldan su afirmación. Hay pruebas, evidencia que respaldan entonces que Cristo
fue y resucitó para que se cumpliese lo que fue escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, surge de la forma en que los escritores del Nuevo Testamento indican a aludir a su resurrección de una forma oblicua y hablan de su gloria. Por ejemplo, el apóstol Pedro explica que los profetas del Antiguo Testamento, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ella. Entonces la manifestación de la gloria de Jesús se asocia con mayor frecuencia a este segundo advenimiento y no a su resurrección. Si la resurrección entonces de los muertos, el Cristo crucificado no puede regresar en gloria. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Lucas 24:26, también hay un texto en Mateos capítulo 16, verso 27, y otros textos también que lo podemos encontrar en el Evangelio, Marcos capítulo 10, versículo 37, Lucas capítulo 9, verso 26, y Juan capítulo 17, versículo 5. Acá el apóstol Pablo entonces correlaciona la resurrección de Jesús con la gloria divina. Como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, Romanos 6:4. Acá que explica aún más la asociación de la gloria y la resurrección tanto en la muerte de los profetas como en la de los apóstoles. De hecho, usa una analogía con respecto a la gloria en su tratado sobre la resurrección. En 1 Corintios, en el capítulo 15, versículo 40 y 41, lo voy a leer, dice: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Entonces, haciendo mención a esta, dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria celestial y otra la gloria terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. El cuerpo resucitado entonces resucitará en gloria, y la resurrección de los creyentes comparte esa misma gloria. Cuando Cristo entonces vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Colosenses capítulo 3, versículo 4. Por tanto, cuando se escudriña el Antiguo Testamento en busca de referencias a la resurrección del Mesías, los lectores deben prestar una atención adecuada a las referencias a su gloria. De modo que el Salmo 24, capítulo 24, habla del Mesías en su papel de rey de gloria, cuando viene a reinar como rey en Jerusalén. En ese momento entonces la luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorificados. Isaías capítulo 24, verso 23. Según Ezequiel, la gloria de Jehová abandonó el templo y la ciudad para reposar brevemente sobre el monte oriental de la ciudad. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Ezequiel 11, verso 3. Entonces, en el momento del futuro templo milenial, la gloria de Dios, esta volverá a entrar en el templo, procedente de la misma dirección desde el este.
Zacarías también, el profeta Zacarías expone esta profecía y especifica el monte, el monte de los olivos como enclave al este de la ciudad y al Mesías como aquel que tiene la gloria divina. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos dice que se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Zacarías capítulo 14, verso 4. Esto coincide con exactitud entonces con la declaración de los ángeles cuando Jesús ascendió desde el monte de los olivos tras su resurrección de entre los muertos. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos capítulo 11, versículo 1, capítulo 1, versículo 11. Entonces, varias referencias veterotestamentarias, veterotestamentarias a la resurrección del Mesías aparecen también en Job. Y en el Salterio, el principal pasaje de Job dice lo siguiente: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel. En mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job capítulo 19, versículo del 25 al 27. Entonces, dado que Job habla de ver aquí a su Redentor después de su propia muerte, esto implícitamente es la destrucción de su carne, de su propia carne. Y dado que lo ve con los pies en la tierra, entonces la alusión implícita al tiempo tiene que ser después de la segunda venida del Mesías, la segunda venida de Cristo, amados hermanos. Entonces, al considerar la resurrección de Cristo, se han considerado tres puntos. Primero, la necesidad de la resurrección. Tiene que estar esa necesidad. Segundo, las significativas características de la resurrección. Y tercero, los usos de la resurrección para consolar al Hijo de Dios. Por lo tanto, hermanos, la resurrección de Cristo fue necesaria por tres razones. Primero, su resurrección mostró una completa victoria sobre la muerte. Para los creyentes, la resurrección confirma que la obediencia plena de Cristo fue tanto una obra de santificación perfecta que destruye la muerte, como de naturaleza meritoria que obtiene vida. Segundo, también la resurrección de Cristo era necesaria en virtud de su naturaleza divina como Hijo de Dios. Como Hijo de Dios, entonces, Él es el autor de la vida. Por esta razón, no era ni apropiado ni posible que la muerte lo venciera. Por lo tanto, era imperativo que Cristo se levantara de los muertos. Tercero, la resurrección de Cristo confirmó que su obra sacerdotal consistió en dos partes. Una era la de hacer satisfacer por las demandas del pecado al sacrificarse él mismo en la cruz. La otra era aplicar la virtud de este sacrificio a cada creyente. Por lo tanto, Cristo se levantó para desempeñar esta segunda parte de su sacerdocio para su pueblo. La resurrección de Cristo tuvo significativas características, aquí es lo que quiero decir. Primero, Cristo se levantó como una persona pública.
poniéndose en lugar de su pueblo no solo en la muerte, sino también en la resurrección. Por consiguiente, cuando Cristo se levantó, toda la iglesia se levantó con él. Efesios capítulo 2, verso 6. Por segundo, Cristo se levantó a sí mismo de la muerte por su propio poder. Esto entonces demostró que él no solo era un hombre, sino también el verdadero Dios. Además, esto mostró el poder de Cristo para levantar también a su iglesia de la muerte a la vida. Por tercero, Cristo se levantó también con un terremoto. Esto fue para probar que no había perdido ningún poder al morir y que seguía siendo el Señor absoluto del cielo y de la tierra, ante quien la tierra todavía temblaba. Claro, porque si observamos los evangelios, capítulo 27, verso 45 en adelante, habla de que cuando ya Cristo murió, expiró, que lo que sucedió entonces, que hubo oscuridad desde la hora 12 hasta las 3 de la tarde, la tierra estaba en tinieblas, por lo tanto, una oscuridad que nos puede llevar a ver que esto también es algo sobrenatural, porque por ende hubo un eclipse, y fue un eclipse bastante largo y duradero, comparado a los eclipses que nosotros podemos observar en la actualidad, que simplemente son unos par de minutos nomás, donde se muestra una oscuridad, pero aquí transcurrieron varias horas, bastantes horas de esta oscuridad. ¿Y qué pasó después? Hubo un terremoto, ¿no es cierto? El velo también dice que se rasgó desde arriba hacia abajo, en señal de que ya Dios estaba cumpliendo su propósito de que ahora cualquiera que creyera ahora en la obra de Cristo puede acercarse a Él, al Padre. Entonces, cosas que sucedieron, y el terremoto, lo que sucedió, mostrando que aún la naturaleza en sí todavía habla, y todavía las cosas sobrenaturales, la naturaleza todavía habla y contempla a Dios, y su poderío nunca quedó de lado. Por cuarto, entonces, la muerte de Cristo y la resurrección fueron acompañadas también por otros prodigios. Por ejemplo, si leemos Mateo capítulo 27, versos 52 y 53, aquí en estos textos, declara que las tumbas se abrieron y que muchos se levantaron. Esto ocurrió para que la iglesia supiera que existe un poder renovador y vivificante en la resurrección de Cristo, a través del cual Él es capaz de levantar a aquellos que están muertos en pecados a una vida nueva. Este es el significado del orden de todo. Cristo resucitó luego de los santos después de Él. Por lo tanto, Él es el primogénito de entre los muertos y muchos lo seguirán al resucitar. Colosenses capítulo 1, verso 18. Esto da lugar entonces a considerar los usos de la resurrección de Cristo para poder consolar al Hijo de Dios. Estos consuelos son tres. Primero, la resurrección de Cristo consuma la justificación de todo aquel que cree en Él. Romanos capítulo 4, verso 25. Vamos a ver entonces este texto. Romanos 4, verso 25. Dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestras justificaciones. Entonces, ciertamente, la vida era la paga que Él vino a ganar. Por lo tanto, al haber sido reconciliados por su muerte, muchos más seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. Segundo, la resurrección de Cristo es el medio por el cual Dios obra.
la santificación. Esto es Romanos 6, del 4 al 5, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Como Cristo liberó por su poder, como Dios, a su humanidad de la muerte y la culpa de nuestros pecados, de la misma manera Cristo libera al creyente de la corrupción de la naturaleza en la cual yace muerto. Entonces todo para que vivamos para Dios, todo para que vivamos para Él. Y por tercero, la resurrección de Cristo da a conocer la resurrección de la iglesia. La iglesia, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Romanos 8:11. Es por esto que Cristo es llamado entonces las primicias de entre los muertos. Su resurrección es la promesa y garantía de la resurrección de la iglesia. Él es la cabeza de su iglesia, por lo tanto, entonces todos sus miembros deben seguir a Cristo a su debido tiempo. Los piadosos resucitan por el poder de Cristo, su Redentor, quien los levanta de tal manera que sean partícipes de los beneficios de su muerte. Hebreos capítulo 3, verso 14. Disfrutar tanto en cuerpo como en alma del reino de los cielos que Él amorosamente ha comprado para ellos. Los piadosos resucitan como Cristo por virtud de la propia resurrección de Cristo. Entonces ellos resucitan como Él lo hizo para la gloria eterna. Así es. Creemos entonces, de que su resurrección nos muestra bastante, nos trae a nosotros bastante ganancia, y con esto obviamente que el Evangelio forma y crea más poder en su resurrección. ¿Ya? Los invito a que usted permanezca en la sintonía de Contexto Bíblico. Estamos hablando acerca de la resurrección de Cristo. Los invito ahora a que vayamos a hacer una pequeña pausa y después ya vamos a estar con el segundo bloque de programa. Aquí en tu programa Contexto Bíblico a través de Radio Restauración 97.1 FM y www.radiorestauracion.cl. Vamos y volvemos. Espéranos un momento y luego regresamos con la programación de Radio Restauración, restaurando vidas en Cristo. Todas las noches, a partir de las 24 horas, te invitamos a escuchar el Trasnoche Musical Cristiano, solo en Radio Restauración, restaurando vidas en Cristo. Síguenos a través de nuestra frecuencia modulada, Radio Restauración 97.1 FM. Queridos hermanos y auditores de Radio Restauración, les quiero hacer una cordial invitación para que todos los días miércoles, desde las 21 horas, usted nos pueda escuchar desde su hogar a través de la frecuencia digital de Radio Restauración en www.radiorestauracion.cl y a través de la frecuencia modulada en el 97.1 FM, donde queremos hacerte una invitación para que escuches el programa Contexto Bíblico, un programa donde exponemos doctrina, textos bíblicos y, por sobre todas las cosas, es la palabra de Dios la que queremos dar a conocer con claridad y con certeza. Así que te esperamos todos los miércoles desde las 21 horas aquí en Radio Restauración, restaurando vidas en Cristo.
www.radiorestauracion.cl, nuestro sonido digital en la web. Ya estamos de regreso junto al programa Contexto Bíblico. Siga en nuestra sintonía. Muy bien, ya estamos de regreso con el programa Contexto Bíblico a través de Radio Restauración. Es una bendición poder contar y hablar acerca de estos temas relacionados con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bien, sigamos entonces ya con la segunda parte de este programa. Recuerde que estamos hasta las 22 horas compartiendo Contexto Bíblico. Y usted lo puede escuchar todos los días miércoles aquí en la radio, desde las 21 horas en adelante. Jesús mismo, ahora vamos a ver la historia neotestamentaria de la resurrección de Cristo. Jesús mismo entonces anunció de antemano que se levantaría de los muertos. Cuando descendieron del monte, Jesús le mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Mateos capítulo 17 versículo 9. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le levantarán, le matarán, mas al tercer día resucitará. Lucas 18, versículo del 31 al 33. Entonces Jesús respondió, Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Juan capítulo 2, versículo del 19 al 22. Los 4 escritores de los evangelios son unánimes a la hora de registrar a que Jesús resucitó de entre los muertos. Entonces, el primer día de la semana, que es el día domingo. Entonces, la doctrina neotestamentaria de la resurrección de Cristo: cuando Jesús resucitó de entre los muertos, se experimentó una resurrección corporal que implicaba su plena humanidad. Su cuerpo resucitado le permitía digerir es la palabra, comida, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, le dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? ¿Se acuerdan cuando ellos no creían esto? No, todavía estaban como impactados que Jesús les hubiese aparecido en ese momento, y el Señor le dijo: tráigame algo para comer. Entonces le dieron parte de un pez asado
y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Otros seres humanos que seguían en su carne mortal pudieron tocar el cuerpo de Jesús. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, ¿qué pasó aquí? Abrazaron su piel y le adoraron. Mateo 28, verso 9, también está en Lucas capítulo 24, 38. Las cicatrices de la crucifixión de Jesús seguían presentes y visibles en su cuerpo resucitado. ¿Cómo pudo atestiguar el discípulo Tomás? El discípulo subitativo. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor hemos visto, y él les dijo: si no viere, entonces, ¿qué fue lo que dijo Tomás? Si no viere sus manos, la señal de los clavos, y no más solo le bastó con ver a sus manos, sino que también, y yo tengo que meter mi dedo, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. O sea, todas esas cosas tenía que hacer Tomás para poder estar claro, para salir de su duda. Entonces 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Y mire, ese dato, estaban todas las puertas cerradas y dice la palabra de Dios que él apareció en medio de ellos. Una aparición sobrenatural también. Simplemente nuestro Maestro Jesucristo lo puede hacer. Y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, Tomás, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, ¿qué hizo Tomás? Respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿porque me has visto, Tomás, creísteis? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros somos bienaventurados, queridos hermanos auditores, porque no vimos nada de ese suceso. Pero ahora, por fe en su palabra, creímos de que fue así, creímos de que Cristo murió en la cruz y ahora resucitó. Entonces somos bienaventurados, somos felices y somos dichosos al haber creído en su resurrección. Entonces Jesús será por siempre plenamente Dios, a la vez que por completo hombre. Es el postrer Adán, la cabeza de la Iglesia y la cabeza representativa de toda la humanidad redimida. Este hecho de su continua humanidad es tan relevante para el cumplimiento de la redención como lo es su continua deidad. Cristo, amados hermanos, tenía que ser hombre para representar a los creyentes en vivir una vida santa sobre la tierra, que podría imputarse a los creyentes y ser su sustituto sacrificial en la cruz. Entonces también tenía que ser su líder a través de la muerte y la resurrección. La resurrección de Cristo dice que logró los siguientes inmensos y gloriosos resultados. Primero, ¿qué fue lo que logró la resurrección? El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. La revelación veterotestamentaria sobre la resurrección de Cristo. Entonces, por lo tanto, segundo, el cumplimiento de las propias predicciones de Jesús. Por tercero, la confirmación de la deidad del Hijo. Romanos 1, versículo 4. ¿Qué pasó aquí? Entonces, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Por cuarto, dice que la exaltación del Padre
que manifiesta sus perfecciones. Hechos capítulo 2, verso 23, 24. Romanos capítulo 6, verso 4. Por quinto, la perfección de la obediencia de Jesús a la voluntad de su Padre. Juan capítulo 10, verso 17 y verso 18 también. Sexto, la prueba de que el Padre aceptó la obra expiatoria de Cristo en su muerte sacrificial en la cruz. Romanos capítulo 4, verso 25. Séptimo, la provisión de la regeneración para los elegidos. Primera de Pedro capítulo 1, verso 3. Octavo, la seguridad de que los creyentes no perecerán por culpa de sus pecados. Primera de Corintios 15, del 17 al 18. Noveno, la seguridad de la justificación de los creyentes y de que no serán nunca condenados por Dios. Romanos 8, versículo 1, del 1 al 11. Décimo, la apertura del camino para que Cristo envíe el Espíritu Santo a morar en los creyentes y formar con ellos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Juan capítulo 16, versículo 7. 11. La declaración de Cristo como cabeza de la iglesia y también gobernador de la creación. Efesios capítulo 1, versículo 19 y 23. El establecimiento del patrón de poder de Dios al resucitar espiritualmente a los creyentes de la muerte espiritual en sus delitos. Efesios 1, versículo del 19 al 20. 13. La motivación para la vida espiritual, ya que los creyentes están ya sentados con Cristo en el cielo y tienen la seguridad de estar con Él en gloria. Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. La prestación de un servicio obligatorio, válido y fructífero para Cristo. Romanos 7:4. 15. El estímulo para establecer el primer día de la semana para adorar a Cristo y servirlo en las asambleas locales, en la iglesia, ¿no es cierto? Por eso nosotros, los cristianos, pueblo evangélico, decimos de que el día domingo es el día del Señor. Es el día porque es el día que Él resucitó, el séptimo día. Entonces, 17. La garantía, el establecimiento de un fundamento inamovible para la esperanza de que Dios, Él cumplirá todas sus promesas. Romanos 8, 23 y 25. La garantía de una vida futura de resurrección para todos los creyentes. Juan 5, del 26 y 29. 18. La confirmación del cumplimiento futuro del pacto davídico. Hechos 2, del 29 al 36. La garantía de que Cristo juzgará al mundo. Juan capítulo 5, versículo 24 al 30. La glorificación y la exaltación del Hijo con la gloria que una vez compartió con su Padre. Juan 17, versículo 5. Entonces, amados hermanos, no existe acontecimiento mayor en la historia de la redención, de la resurrección de Cristo, porque completa y valida su muerte sacrificial y avanza el programa del reino con un rey eternamente vivo para poder experimentar la salvación. Entonces, amado, debemos creer en la resurrección. Romanos capítulo 10 del 9, versículos 9 al 10. Que si confesares con tu boca
Tú, hermano, tú, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué serás? Serás salvo, dice el Señor. Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, con tus labios, se confiesa para salvación. Amados hermanos, entonces, tú puedes decir, no, si yo creo en el Señor, yo sé que Cristo vino, sé que Cristo hizo grandes milagros, todo eso, pero si tú no crees en la resurrección, si tú no crees en la obra, en lo que Él hizo en la cruz, de nada te sirve lo otro, de nada te sirve a lo mejor de creer en Dios, porque tú debes creer y aceptar de que el Señor murió y resucitó. Ese fue el plan salvífico. Por eso los beneficios, los grandes beneficios que Dios nos entrega a través de su resurrección. Por eso yo puedo decir de que creo en un Dios que es vivo, que está vivo, porque me lo demuestra, me lo demostró al resucitar de los muertos. Por ende, entonces yo creo en su sacrificio perfecto. Entonces, yo ahora, ¿qué debo hacer como cristiano? Hablar del Cristo que resucitó. Hablarle a otros de la cruz de Cristo. Tratar de vivir una vida en santidad. Necesitamos entonces, como creyentes, que nuestra vida también sea una vida semejante, parecernos más a Cristo, a nuestro Señor. Entonces es la historia el mayor acontecimiento que hace que nuestra fe sea eficaz y que sea una fe viva, es la resurrección. Hay una película muy buena de un periodista, un reportero, que él quería de alguna u otra forma echar abajo todo esto del cristianismo, todo eso, pero no hallaba cómo hacerlo, no hallaba cómo encontrar algo que sí fuera la base como para que nuestra fe, todo lo que el evangelio del cristianismo fuera una pérdida de tiempo en sí. Entonces él le consultó a otra persona que era cristiana, ¿cómo poder destruir una fe cristiana? Entonces aquella persona, ¿qué pasó? El cristiano le dijo, si tú puedes y logras comprobar que Cristo no resucitó, entonces con eso estarás echando abajo toda una creencia en la muerte y resurrección de Cristo. Pero lamentablemente, ¿qué pasó? Esa persona no logró conseguirlo, simplemente aceptó que todo era verdad y hasta su vida fue cambiada. Entonces, amados hermanos, por la fe, por el arrepentimiento, por la conversión, que puede manifestar la resurrección de Cristo, tú a lo mejor o algún auditor puede acercarse más a Dios, puede acercarse al Dios de la Biblia, de creer al Jesús de la Biblia, puede reconciliarse con Dios el Padre. Es lo que buscamos. Como medio de comunicación queremos siempre exaltar a Cristo, a nuestro Señor. Queremos dejar en alto el Evangelio de Cristo. No queremos por ningún motivo pisotear, manchar la sangre de nuestro bendito Salvador. Creemos en su palabra y creemos en su resurrección. El Señor Jesucristo también cuando Él resucitó, no solamente se le apareció a sus discípulos, sino que también se le apareció a muchas personas más. Por ejemplo, vamos a tocar algunos en estos minutos que nos quedan, que en las primeras apariciones el Señor se le apareció a María Magdalena junto a la tumba. Esto
está en Marcos capítulo 16, versículo del 11 al 9, también está en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo del 11 al 18, también, y se le apareció también a las demás mujeres que iban en el camino, Mateo 28 del 9 al 10. También se le apareció a los discípulos que viajaban a Emaús, en el camino a Emaús. Ahí el Señor se le apareció a aquellos discípulos. También se le apareció a Pedro, a los 10 discípulos reunidos también en ese momento el Señor se le apareció, a los 11 discípulos también que estaban reunidos, a los 7 discípulos que pescaban, el Señor después se les fue apareciendo, a los 11 discípulos donde en Galilea, y a más de 500 personas, es lo que dice también las Escrituras. Y esto usted lo puede encontrar en 1 Corintios capítulo 15, verso 6. A Jacobo se le apareció, Jacobo que era su hermano. A todos los discípulos después, y a todos los discípulos en su ascensión. Y por último, se le apareció a Pablo en el camino a Damasco, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del relato que está en Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 6? A Pablo encarcelado también en Jerusalén. O sea, sin duda alguna el Señor siempre fue apareciendo ahí. Amados auditores de Radio Restauración y de este programa Contexto Bíblico, queremos entonces, los minutos que estuvimos aquí compartiendo, esperamos que haya sido de mucha bendición para ustedes. Quisimos tocar este tema relacionado acerca de la resurrección, el beneficio que tuvo la resurrección de Cristo, ya que hace que nuestra fe en realidad sea una fe verdadera, que hace que nuestro evangelio sea la fe, un evangelio verdadero, que nuestra creencia en Cristo sea una creencia verdadera, y nuestra fe está alimentada y está sustentada en su resurrección de los muertos y en su ascensión. Y tenemos la esperanza viva. Tenemos que seguir teniendo aquella esperanza viva de que un día Cristo, Él resucitará, de que un día el Señor también aparecerá en gloria y en majestad. En las nubes Él vendrá por su amada iglesia. Así que, amados hermanos, les animo a que usted siga perseverando en el Señor. Le animo a que no se aparte de las cosas celestiales, de que siga poniendo su mirada en las cosas de Cristo, en las cosas que no perecen, en las cosas que son eternas, en las cosas celestiales, donde vamos a tener siempre una ganancia, donde seguiremos juntando tesoros espirituales para nuestra vida. Bien, yo por mi parte ya me estoy despidiendo, queridos hermanos auditores. Agradezco la sintonía del día de hoy. Gracias por estar junto a nosotros aquí en este espacio que hemos denominado Contexto Bíblico. Usted los puede escuchar todos los días miércoles desde las 21 horas en adelante. Le invito a que usted pueda visitar nuestra página en internet www.radiorestauracion.cl y que pueda escucharnos a través de nuestra señal en FM 97.1 para toda la comuna de San Pedro de la Paz. Así que el Señor les bendiga y será hasta el próximo miércoles, si Dios así lo quiere, con otro interesante tema, poniéndolo siempre en contexto bíblico a través de las Escrituras. Que el Señor les bendiga. Y así hemos finalizado otro Contexto Bíblico. Agradecemos la sintonía de nuestros auditores. Que Dios les bendiga.
Espéranos un momento y luego regresamos con